Esta semana Miami albergó a importantes figuras internacionales en la 14ª Cumbre de Marketing Político. La directora de este espacio, del programa La Tarde, Idania Chirinos, está en el encuentro y tiene más información. Idania, buenas tardes, ¿y quién es su invitado? Gracias por el pase. Quiero saludar en esta parte del programa a JJ Rendón, que nos acompaña, está con nosotros. Hoy expone en la 14ª Cumbre de Marketing Político y Gobernanza y no puedo perder la oportunidad de conversar con él. JJ es psicólogo, consultor, estratega político, considerado por publicaciones internacionales como uno de los 10 estrategas más importantes de todo el mundo. JJ, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Dania, saludos a tu público. Me gustaría comenzar preguntándote, ¿está Venezuela en un punto particular? Es decir, nos hemos encontrado en distintas oportunidades, con diferentes circunstancias país. ¿Hay alguna diferencia en el aquí y el ahora de Venezuela? Bueno, primero nosotros no somos marcianos. O sea, estos son fenómenos sociales que han ocurrido en la historia y muchas veces queremos hacer conclusiones bajo la perspectiva de no, es que nosotros somos diferentes, lo que nos pasa a nosotros es distinto. No, lo que nos pasa a nosotros es lo que le pasa a la gente cuando la oprimen, cuando le generan carestía, cuando le bloquean las oportunidades, cuando la maltratan, cuando le violan los derechos, cuando le mienten durante un periodo sostenido de tiempo, donde que incluso los adeptos a esa, llama la ideología, llama la propuesta, llama la idea, al final se cansan y ven al enemigo de al lado y dicen, momento, pero si tú y yo estamos pasando los mismos problemas, los 350.000 o más muertos que tenemos en estos 18 años, la mitad, suponiendo que sean las fuerzas equivalentes, sí, es tuya, y los presos son tuyos y los muertos son nuestros. En ese momento entonces las sociedades empiezan a dividirse en 3 grupos. Los indiferentes, que quizás cada vez tendrá que ir despertando, los victimarios, que son un grupo pequeñito, que no llega a los miles, que son los grandes beneficiarios de las corruptelas, del narcoestado, de toda esta digamos, hecatombe de corrupción que tenemos en Venezuela, y las víctimas, que ya trascienden, digamos, la oposición, ya ni siquiera, ya empiezan a dejar de llamarse así, opositores y pueblo oficialista. Yo estoy en contra de esa terminología. Cuando eso empieza a pasar, se aglutina una fuerza que puede terminar en 2 espacios, y esto es la respuesta concreta a tu pregunta. Un espacio que tiende a la violencia, que tiende a la anarquía, que tiende a la descomposición de los estamentos, tanto gubernamentales como sociales, incluso de la iglesia, y al enfrentamiento de todos contra todos, que yo creo que es lo que el gobierno quisiera. Porque ellos tendrían la obligación de poner orden, entre comillas, y usar la fuerza y busca, claro. Y por eso ellos siempre resaltan cualquier disturbio, porque hay una diferencia entre protesta, manifestación y disturbio. El disturbio es una ocurrencia menor que puede o no pasar en una protesta o en una manifestación. Okay. Nosotros no podemos dejar que nuestras protestas y nuestras manifestaciones pacíficas se conviertan en hechos violentos que entonces generen, por ejemplo, justifiquen un estado de conmoción interior, justifiquen toques de queda y justifiquen ley marcial, que es lo que el gobierno quiere. O el pacto, que es el subescenario, que es para que no haya violencia, entonces dialoguemos. Ya, por cierto, el referendo revocatorio, olvídate de eso, porque eso ya pasó el tiempo. No, un momentico. Si tú manejas la ley a tu medida, en contra, durante todos estos años, bueno, manejémosla a favor del pueblo. Reaviva el referendo. Ahí tienes la Asamblea Nacional. Tenemos la mayoría. Quieren dirimir las cosas por las buenas. Olvídese elecciones regionales y elecciones municipales. Vamos a la ratificación, relegitimación, como la quieran llamar, de todos los poderes. Y que las cosas vuelvan a su sitio, que los magistrados los nombres quien los tiene que nombrar, que las personas del CNE que ya se le vencieron sus periodos, sí, los nombre la Asamblea Nacional, que la Fiscalía persiga a sirios y a troyanos, a los dos, no importa, el que cometa un delito, que la Fiscalía actúe, que la policía vuelva a su causa y los militares a los cuarteles, okay, que es como lo que debería pasar.
Y el otro camino es que la presión lleva a una descomposición tal que la misma institución se descalabre y las personas que hoy reprimen decidan no hacerlo más, que es un proceso básicamente de desobediencia, que está enmarcada dentro del derecho internacional humanitario también. Nosotros no tenemos la obediencia debida, que antes no era penable, ahora sí es penable. Cuando decimos, es que yo recibí órdenes y yo maté estudiantes porque a mí me dieron la... No, eso no te exime y nunca caduca, lamentablemente. Ni es excusa ni va a ser excusa. No, señor. Ahora, si uno sigue el desenvolvimiento de la represión de las últimas semanas, de los últimos días, no creo que este sea el caso, la última parte que planteas, de que se produjera una desobediencia por parte de los funcionarios. Eso va para allá, te acordarás de mí. Eso va para allá porque al final los actos desmesurados destacan en las personas que no son, digamos, extremadamente malas, intrínsecamente malas, les despierta también la conciencia. Hay una frase en venezolano que le pido disculpas a la audiencia, pero es una frase del coloquial inculto que se llama callapa, que es cuando muchas personas agarran a una sola y la someten de una manera extrema. El venezolano nunca le gustó, nunca le llamó la atención ese exceso contra un solo ser humano. Ya tú estás viendo pequeñas manifestaciones donde muchos manifestantes van y rescatan a otro, donde los diputados encabezan, lo cual es loable. Es loable siempre y cuando eso no signifique que ahora pactemos. ¿Me explico? Pero es loable porque están dando la cara por la gente que los eligió y cogiendo humo y gas. Imagino que los envidian. A muchos venezolanos nos gustaría estar ahí dando la cara, pero no podemos estar ni todos exiliados, ni todos presos, ni todos torturados, ni todos muertos. Y el mensaje en situaciones como esta de represión que se va incrementando es: no nos pueden matar a todos, no nos pueden meter presos a todos, no nos pueden torturar a todos. Hoy no sabemos qué pasó con el general Viva. Nadie lo ha visto. Eso rompe todo el derecho internacional. Están hablando de lo de la Corte. Bueno, rompe el derecho internacional no saber del general Viva, no rompe el derecho internacional y todo lo que tiene que ver con derechos humanos, que desde un helicóptero lancen bombas lacrimógenas. Al menos que el gobierno decrete conflicto interno armado, que no hay, ni se ve, digamos, pronto. No, porque han sido manifestaciones pacíficas. Exacto. Ellos están usando unas reglas de enfrentamiento, de rules of engagement, que pertenecen a una escala de conflicto en el cual nosotros no estamos. Ellos no tienen derecho a bombardear, no tienen derecho a usar ese gas rojo que están usando, no tienen tampoco derecho a indiscriminadamente lanzar bombas lacrimógenas. Lo que dice el derecho, para eso dice, tú puedes reprimir una manifestación en los focos donde haya ruptura de la ley o violencia. Si una gente viene marchando pacíficamente, esas escenas que vemos son contra el derecho internacional humanitario. Violan derechos humanos todos los que lanzan las bombas. No es el que dispare balas de verdad. Ahora, solamente. Digamos, todas estas escenas de las que hablamos han quedado explícitas durante estos días. Han sido documentadas por muchísimos camarógrafos, reporteros gráficos, no solo venezolanos, sino corresponsales internacionales. ¿Cómo entender que después de esto todavía tengamos que escuchar países o representantes de países que digan que Venezuela tiene que resolver sus propios problemas o que Venezuela tiene que buscar la vía del diálogo porque es mejor, como uno siente a ratos, ver las cosas a distancia? Mire, el discurso del injerencismo es un discurso retrógrado. Porque cuando uno habla de calentamiento global, uno habla de que todos vivimos en el mismo planeta. Cuando uno habla de extinción de las especies, cuando uno habla de derechos de la mujer, del género, es un género que es mundial. Cuando uno habla del respeto a la libertad de expresión, eso es general. Los derechos humanos, el respeto o la preocupación porque la gente los vea y se preocupe, intervenga, denuncie, sancione, participe, execre, el verbo que quiera, es global. Nosotros no estamos aislados en este mundo. Eso no es injerencismo. La culpa, quizás, de que este último periodo, por ejemplo, en los Estados Unidos, los medios de comunicación en inglés no terminen de voltear
a la gran crisis humanitaria que hay en Venezuela, donde no solamente tenemos el problema interno, sino el desplazamiento y la diáspora, que es un problema otra vez desde el derecho internacional humanitario. Nosotros somos desplazados, no nos gusta llamarnos así. Tenemos más de 2,5 millones de desplazados. Es suficiente, mucho más que otros países, para que el mundo volteara. Bueno, nosotros tenemos venezolanos en el exilio que hablan inglés, francés, italiano, muy preparados. ¿Qué estamos haciendo para terminar de hacerle llegar, no a los medios como el tuyo, que ha hecho una gran labor, o a CNN en español y a otra gente que prácticamente ha arriesgado sus señales, la vida de sus periodistas, cubriéndonos, y se los agradecemos? Pero es también con responsabilidad nuestra terminar de hacer presión en organismos de defensa de derechos humanos que ni nos nombran. Porque además hay como una sensación de que los medios, digamos, favorecen o son tolerantes porque son medios progresistas o podrían eventualmente serlo. Mire, al final, con los derechos humanos no es un tema de derechas ni de izquierda, es un tema humano que se debe respetar en todas partes. Entonces nosotros tenemos que seguir haciendo presión internacional, no solamente presión, dándole acceso, sensibilizando más gente, sobre todo en medios que no son español, o además de los medios que son en español. Y además continuar con la presión interna, que es a lo que más teme el gobierno, sin salirnos de la lucha pacífica. En el momento que nosotros imitamos los métodos del régimen, en ese momento canalizamos, dirigimos más la cosa, o hacia un conflicto interno o hacia un estado de conmoción interior. La figura ya que hablamos de reacciones internacionales y posiciones internacionales, la figura de Almagro dentro de todo este rompecabezas que implica la situación de Venezuela. Sí, ayer nosotros tuvimos un acto donde le hicimos un reconocimiento y, bueno, yo dije unas palabras, las repito aquí, yo le dije que nosotros no tenemos manera de agradecerle, no solamente a Venezuela, la gente que cree en la democracia en América Latina, sí, su trabajo, su valentía, su gallardía, su firmeza y su resistencia, porque le han dicho de todas las barbaridades, sí, que se puede decir. Y dijo una frase que me llamó mucho la atención, dijo: yo soy un hombre de izquierda, pero el irrespeto a los derechos humanos, cuando un gobierno le autoriza que le disparen a su pueblo y lo reprime y no le respeta su libre pensamiento, sus medios de comunicación, yo no puedo estar. Y cuando le dimos las gracias, dijo, y le dieron el reconocimiento, dijo: me resulta interesante que ustedes me feliciten por algo que yo hago como respirar. Yo soy un demócrata y yo no, es como que me premiaran por respirar, yo respiro democracia. Yo quiero que Almagro está haciendo eso, y también hay que reconocer que países como México, como Colombia, sí, Honduras, la misma Secretaría de Estado americana, a partir de esta nueva administración, que la pueden criticar muchas cosas, pero está claro que cambió su posición frente a todo lo que pasó en América Latina. O sea, la gente no se da cuenta bien, pero el secretario de Tesoro americano, en su primer día de trabajo, le impuso sanciones al vicepresidente de Venezuela y lo metieron en la lista Clinton y le congelaron más de $600 millones de bienes a él y a su combo. Yo quiero que revisemos lo burocráticamente difícil que es que una persona de ese nivel, de ese rango, tome cargo hoy y haga sanciones mañana por la mañana. Entonces, sí hay un cambio en la administración que debemos ver como positivo, y tenemos que ser cuidadosos en los canales que usamos y cuál información llevamos. Porque entonces también uno puede perder como opositores en el exilio y como opositores dentro de Venezuela y como representantes legítimos, los que van a Washington y hablan cosas, la credibilidad. Claro. Y llega un momento que el Estado, cualquier Estado, dice: bueno, pero es que ustedes no se ponen de acuerdo en lo que está pasando de verdad. ¿Hay dictadura o no hay dictadura? ¿Hay violación de derechos humanos o no la hay? ¿Van a pactar? Dicen unos, no van a pactar. Bueno, yo creo que ya no hay digamos que estos últimos días han sido como clarificadores. Sí. Tanto para gente adentro como para gente afuera. Hablábamos de los diputados hace unos minutos y quiero traer el tema de la oposición, que pareciera, después de mucho tiempo, haberse puesto de acuerdo, hacer una sola convocatoria. Ayer veía un video donde aparecían todos en las diferentes manifestaciones. ¿Ha sido eso importante también para los venezolanos? Totalmente. Hay una frase que dice que a veces uno no descubre lo fuerte, lo valiente que es hasta que no le queda otro remedio. Y yo creo que la oposición unida como está,
o por lo menos haciendo cosas conjuntamente, acompañando a la ciudadanía y definiendo y llamando las cosas por su nombre, está descubriéndose a sí misma y descubriendo hasta dónde llega y cómo la gente desde sus balcones, de sus pueblos, de sus ventanas sale a aplaudirle. Por fin los vemos a todos, y imagínate tú, si tenemos 100 y tantos diputados, son 100 y tantos micromanifestaciones en cada lugar, en cada estado. O sea, hay sintonía clara entre, digamos, la dirigencia opositora y la calle en Venezuela. Al menos, y eso sería una debacle para los partidos, porque yo hablo de oposiciones, y la MUD, aunque no les guste que yo lo diga, representa un pedacito de la oposición, que es la que está en los partidos. Los venezolanos en el exilio somos oposición, los exchavistas no maduristas son una forma de oposición. Las personas que no están en los partidos, los niños, los no, los independientes que llaman, son opositores al régimen, pero no necesariamente aliados o alineados con una candidatura. Si la oposición representada en los partidos comete el grave error, no de conversar, porque eso es otra cosa que yo quiero decir, entre las partes en algún momento toca conversar, y se conversa o se negocia o se dialoga casi siempre con el enemigo cuando hay conflicto. No solamente resuelves el conflicto hablando internamente. Sí, yo estoy hablando de pactos, donde uno diga olvidémonos del referéndum, olvidémonos del CNE, dejemos hacia la Corte, vámonos para las elecciones del 2018 para las regionales. Yo creo que eso sería un gravísimo error de la oposición representada en los partidos, hacer eso, porque la experiencia y el sabor que dejó el diálogo pasado fue solamente dilatorio y cómplice casi con el régimen, aunque haya sido inconscientemente. Además, los venezolanos creo que le pasaron una factura también a los dirigentes. Sí, que ahorita podrían estar no solamente cogiendo un segundo aire y reencontrándose con sus raíces y sus electores y haciendo lo que tenían que hacer, sino que además esa pérdida de ese momento de conciencia la podrían pagar carísimo y nos haría un gran daño. En la circunstancia actual, la línea, JJ, es la calle, es decir, no puede ser otra. No, bueno, la calle no la puedes abandonar a la presión internacional. ¿Y a dónde tienes que llegar? Bueno, al corto plazo tienes que llegar a un proceso que algunos llaman elecciones generales, al que no le gusta elecciones generales porque es que dicen, es que Maduro se le eligió y el periodo se le termina. A ver, un momentico. Tú tienes dos tipos de legitimidades. La legitimidad de raíz, que es la electoral, donde lamentablemente, señores, permítanme recordarles, Maduro, con el fraude, con todo el ventajismo y con los resultados que dio el CNE, en los cuales yo nunca le he dado credibilidad, porque yo creo seriamente que ganó Capriles, ganó como menos de un punto. Entonces, allá arrancó deslegitimado. Si después de eso el ejercicio, donde ya lleva 4 años, no representa ningún resultado plausible y lo que parece una persona desquiciada, desvariante, entonces tú dices, bueno, perdiste la legitimidad de ejercicio. Y la Corte le quita en parte la legitimidad a la Asamblea cuando no la reconoce. Se quita la legitimidad ella misma cuando hace cosas que no le corresponden y después se dice. En una situación como esa, la salida es la relegitimación de los poderes. ¿Qué pasa? Por unas elecciones generales, que no es porque haya periodo de calendario electoral, sino porque la crisis es tan grande que la única manera es que uno diga, un momentico, esto tiene que estar legitimado. ¿Quién lo legitima? La gente. Por eso, entonces, renunciemos todos a nuestras posiciones políticas, dejemos que la gente toda vote de nuevo y que los poderes vuelvan a su lugar. Que la asamblea que quede elegida, pongámonos de acuerdo que esa asamblea va a poner a la Corte qué es lo que corresponde y va a aprobar el presupuesto y las partidas adicionales y los acuerdos internacionales. Ok, quien gane maneja lo que la gente le dé. Y entonces el país se medio ordena, pasará tiempo y tendremos al final, como decía, hay dos momentos. Este que es el primero, que es relegitimación de poderes, que es lo único negociable. No hay otra negociación posible. No hay... Y la segunda es, tenemos que ir a una constituyente. Entonces la gente dice, no, pero es que con la constituyente no se come. Un momentico, sí, pero es que hubo una prueba, un experimento que no funcionó. Y entonces, hay cosas que se quisieron hacer, algunas buenas, que no se terminaron de hacer o que no se cumplieron, y toca como revisar, pues, y ponernos de acuerdo sobre el contrato social mediante el cual todos los venezolanos queremos vivir en paz. Y eso se hace a través de una constituyente.
Una última pregunta, JJ. No sé quiénes serán los asesores del gobierno, pero... Tiene mucho. ¿Es creíble? Y muy bien pagados. Pueden ser bien pagados, no sé bueno, cómo los pagados de Brecht. No sé cómo buenos puedan ser. Pagados de Brecht. ¿Es creíble que después de las imágenes que vimos de un Nicolás Maduro llegando a la población de San Félix, donde se le lanzan cosas, Aristóbulo Istúriz salga y diga que aquello era una pelota con un mensaje que le estaban mandando a Nicolás Maduro? Bueno, no importa lo que fue, lo que vimos, lo que vemos en los que conocen de la lucha pacífica, es que una parte del proceso es demostrar que la gente está molesta con la autoridad. Y eso lo vemos cuando los muchachos se le acercan a los guardias y le dicen tú y yo somos el mismo pueblo. Eso lo vemos cuando el guardia nacional se acerca y medio pacta o acepta cómo van a ser las reglas, por lo menos en esa calle. Eso lo vemos cuando la gente defiende y rescata a uno que trataron de capturar, cuando la gente postea con su teléfono lo que está pasando y dice no me importa, cuando la gente cada vez hace declaraciones más altisonantes, cuando vemos personas de la tercera edad enfrentadas en las manifestaciones cogiendo bombas lacrimógenas, cuando la gente empieza a perderle el respeto a la autoridad, se burla, ya no con el sentido de humor típico venezolano, sino que de irrespetuoso, de que ya no te valoro, es el comienzo inclina la pendiente de la caída del régimen. Y la otra cosa importante es la salida del oeste y la salida de los barrios. Se decía, el día que los barrios bajen se acaba el gobierno. Bueno, pues ya los barrios empezaron a bajar. Y no los está coordinando nadie, digamos, están saliendo solos. Muchas manifestaciones, incluso a nosotros que estamos más conectados con digamos, la oposición convencional, nos sorprende de que ciertas barriadas o ciertos lugares la gente está manifestando, la gente se está cansando. Eso no lo para nadie. La solución es que mientras más gente salga, menos represión habrá. Mientras más unidos estemos, menos personas habrá presas. Mientras más gente se oponga y denuncie y declare y documente, más difícil será torturar personas. Mientras más estemos esperando en nuestras casas que otro manifieste por nosotros, estamos mal. Entonces hoy es el momento de que los que estamos afuera sensibilicemos, denunciemos, promovamos y sigamos haciendo la tarea, no solamente a través de las redes sociales, mandando ayuda humanitaria, mandando recursos económicos, mandando máscaras o lo que haga falta, sino además con las instancias internacionales diplomáticas y de medios, sino que los de adentro, que todavía no se han atrevido a salir, también sirvan de relevo a los que están al frente cogiendo bombas lacrimógenas todavía, porque la oposición también se puede no cansar en el sentido de desilusionarse, ¿no? Es un desgaste de fuerza y fuerza. ¿Venezuela está en el punto de no retorno? No estoy seguro de eso todavía. Se lo podría decir después del 19 de abril. Nosotros tenemos que entender que el 19 de abril es una fecha súper relevante para este proceso. Si la venezolanidad sale completa, si los barrios populares, que eran los que soportaban más a esta gente, salen, aunque no nos cubran los medios, porque no, cada vez hay más censura. Mire, no hay manera, esta gente no entiende, tendrían que hacer un blackout de los teléfonos, de WhatsApp, de todos los medios, de las formas de comunicarse, e incluso así no podrían. El gobierno, ya que hablamos del 19 de abril, no puede intentar sabotear esa fecha particular. Ellos tienen que evitar, ellos tienen que hacer todo. Lo que hablábamos antes, con el estado de conmoción interior. Nosotros tenemos que salir a la calle igual. Nosotros tenemos que salir a la calle igual. Y los que estamos afuera, contactados con los que están adentro, tenemos que cada imagen, cada video que haya sido de esa fecha, que sea verificado que ocurrió así, que no sea alimento del aparato de propaganda del gobierno para meternos miedo y que vienen los tanques. Señores, nunca nos van a disparar con tanques, olvídense de eso. Esos tanques los estaban moviendo de un lugar a otro para que nosotros tomáramos el video, para que nosotros los difundiéramos y le metiéramos miedo a nuestra propia gente. Nunca pasó ni en Cuba ni en ningún lado donde pusieron un tanque y le dieron con los tanques a la gente, ni con ametralladoras de pesadas, y eso no va a pasar. Por eso nos toca salir a todos a la calle. No podemos dejar que el último, después que nos quitaron las elecciones, la separación de poderes, el sistema judicial, PRANE, colectivo, ahora lo último que queda, que es el derecho a protestar, nos los quiten. Entonces, ese derecho, ¿cómo se refuerza? Protestando el doble, protestando más y no dejando de protestar.
JJ, como siempre, un gusto tenerte en NTN24. Gracias. Devuelve a los estudios y sigue con el programa adelante.